Bueno, estimados estudiantes, sé que, pues estamos iniciando esta nueva modalidad de clases en línea y bueno, pues nada más voy a refrescar un poquito la memoria con lo último que nos quedamos trabajando acerca de, digamos, las nuevas condiciones que aparecen entre el DSM-4 y DSM-5. Les recuerdo que ya estuvimos viendo un poco acerca de la manera en la que el DSM-4 trabajaba, que era un diagnóstico más del tipo multiaxial, y que el DSM-5, bueno, pues trabaja de una manera más compactada. De hecho, recuerden, se le llama una fórmula categorial porque su meta es solamente entregar el diagnóstico principal del paciente y no tanto como hacer una evaluación, digamos, en los 5 ejes que el DSM-4 nos tenía acostumbrados. Les recuerdo también un poco que decíamos que para el DSM-5 puede seguirse trabajando con un diagnóstico que se refiera a la condición actual, principalmente, es decir, igual que el DSM-4, no se varía en esa condición, sino más bien se respeta la idea de que el diagnóstico esté en condiciones del presente. Y por supuesto, hablábamos también en la última clase que varias de estas condiciones que vemos aquí también es posible que se trabaje en el DSM-4 tanto como en el DSM-5. Sin embargo, decíamos que para el DSM-5 la página del manual en donde se ubica el trastorno del que estemos hablando o con el que estemos diagnosticando al paciente, pues va a ser importante. Si recuerdan, habíamos empezado a trabajar con las diferentes categorías del DSM-5 y hablábamos cómo había algunos pequeños cambios en algunas de estas. Decíamos que la palabra neurodesarrollo es básicamente nueva, se incluye en el DSM-5, no se ve incluido antes en ninguna de las versiones anteriores, y señalábamos cómo algunos trastornos, digamos, se separaban, como en el caso de los trastornos en el punto número 7, relacionados con trauma y estrés, que se separan de los trastornos de ansiedad originalmente que englobaban, digamos, a estos de aquí. Y hablábamos también en la última ocasión como esta otra palabra, los trastornos neurocognitivos, pues también son una aportación novedosa, digamos, a las condiciones que antes llamábamos demencias o los trastornos por amnesia o por delirio, van a quedar asociados entonces ahora a la palabra neurocognitivos. Y decíamos también, se recuerdan que el TDAH, bueno, pues va a quedar agregado a la categoría número 15. Recuerden que aquí ya son categorías, a diferencia de lo que veíamos con el DSM-4. Si recuerdan también estuvimos viendo en el salón un poco cómo se escribían los diagnósticos si respetábamos el DSM-5, que es la versión actual, y decíamos que bueno, pues en este caso si el paciente tuviera una condición asociada a la depresión, por ejemplo, pues esta es la manera en la que lo vamos a escribir. Y si tuviese aparte otra condición relacionada, por ejemplo, con el alcohol, pues este sería el diagnóstico y la forma de anotarlo. Como ven, se anotan por separado y por supuesto se coloca, como decíamos, el número de la página donde aparece en el manual DSM-5. Ahora bien, algunos cambios importantes entonces que vienen entre el DSM-5 y DSM-4, vamos a puntualizarlos nada más para que queden clarificados. Recuerden que nuestra clase sigue trabajando con el DSM-4, no con el DSM-5, de tal manera que ustedes tienen que aprender a hacer el diagnóstico multiaxial. Bueno, en cuanto a la versión entonces de los trastornos del neurodesarrollo, que es la primera categoría nueva que se bautiza ahora como trastornos del neurodesarrollo, no existe el retraso mental, ya no se utiliza esta palabra, colegas, así que por favor evitémosla. El DSM-5 prefiere utilizar las palabras discapacidad intelectual para referirnos a lo que hace algunos años era el retraso mental. Se agrega un trastorno muy interesante llamado de la comunicación social, que es una especie de conducta similar al autismo, pero no encaja del todo en el trastorno total. Digamos que este trastorno es muy parecido al caso de Sheldon, este actor que sale en The Big Bang Theory, donde el actor que representa a Sheldon tiene una dificultad para relacionarse con los demás y algo así serían los síntomas para este trastorno. En este caso se
permite que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad quede integrado aquí, en esta sección o en esta categoría. Ya no queda aparte, sino que se integra con los que empiezan desde la infancia o en el neurodesarrollo. Y ahora ya no se va a llamar autismo, sino se van a llamar trastornos del espectro autista o TEA. En el caso de la categoría 2, que se llama esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, no tendrá cambios. Y en el caso también de los trastornos bipolar y otros trastornos relacionados, no hay cambios como tal. Pero, si recuerdan, si comentábamos un poco de los trastornos depresivos, vamos a tener un trastorno nuevo que se llama trastorno de desregulación del estado de ánimo perturbador. Eso sería algo así como el trastorno bipolar del adulto, pero aplicado para el niño. También tendremos un trastorno nuevo que se llama el disfórico premenstrual, que es una alteración también del estado de ánimo antes del periodo menstrual en las mujeres, y el depresivo persistente, que en este caso serían similares a lo que antes llamábamos un poco como el depresivo mayor y el trastorno distímico, ahora quedan señalados como depresivo persistente. Y como decíamos alguna vez en clase, también aquí se ha eliminado totalmente el duelo como una entidad o una fórmula depresiva. Es decir, si el paciente muestra síntomas muy agudos de la tristeza o de la sensación de soledad, entonces podemos declarar a un paciente ya con un trastorno depresivo, aunque hayan pasado apenas unas 2 semanas después de algún evento o de alguna situación emocional muy grave. Respecto a los trastornos de ansiedad, como bien ustedes ven aquí, se amplía el periodo de hasta 6 meses mínimos con los síntomas para declarar el trastorno de tipo ansiógeno. Es decir, tenemos un poco más de tiempo para poder revisar la sintomatología de los pacientes. ¿Por qué? Puesto que hoy en día los psiquiatras consideran que la mayoría de las personas estamos ligeramente ansiosas todo el tiempo. Así que es difícil de declarar un trastorno de ansiedad si no tenemos más tiempo en el que veamos al paciente con los síntomas y realmente no equivocarnos en el diagnóstico. Por otro lado, el trastorno de ansiedad por separación se puede aplicar al adulto. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno que habitualmente se declara solamente para niños. Sin embargo, recuerden que hoy en día tenemos algunas condiciones en los adultos que pueden llevar a que ellos también se sientan, digamos, en algún momento preocupados porque sale la esposa o porque los padres salen de viaje. Recuerden, el trastorno de ansiedad ya lo revisaremos más adelante, pero este consiste en que la persona que siente apego por otra, que habitualmente es una persona muy cercana, se muestra ansioso, preocupado, angustiado cada vez que la persona va a salir. Por ejemplo, esto es muy habitual en el niño que va a entrar a preescolar. En cuanto se queda en el preescolar y el padre empieza a separarse o a alejarse, pues el niño siente angustia. Por eso habitualmente se aplica para niños. Pero en este caso también se ha encontrado que ya adultos que regresan a la casa, por ejemplo, paterna, que estaban a lo mejor ya casados, regresan porque se divorciaron, en ocasiones desarrollan este tipo de preocupación, ahora otra vez por sus padres al sentirse a lo mejor solo, ¿no? Abandonado. Y aquí también en esta parte de los trastornos de ansiedad se agrega el mutismo selectivo, que antes se dejaba como un trastorno para los niños, es decir, de inicio en la infancia. Ahora también va a quedar de este lado. El mutismo selectivo implica que la persona deja de hablar en casi todos los ambientes porque le preocupa, digamos, estar expuesto socialmente. Y su base, digamos, o su alteración esencial es precisamente la ansiedad. Respecto a la categoría 6 de los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos relacionados, como bien ven aquí, se van a agregar trastornos como el del control de impulsos. Se agregan aquí unos nuevos, que son el trastorno por excoriación de la piel, es decir, rascarse demasiado, abrirse la piel por estarse rascando continuamente, y también el de atesoramiento, que es muy similar
al comportamiento que ven ustedes en los programas de televisión, que se llama acumuladores. Es decir, este comportamiento como de estar juntando objetos constantemente, incluso llenar la casa de objetos que son innecesarios, pero la persona no puede dejar de hacerlo. Lo tiene que seguir haciendo para no sentir ansiedad. Respecto a la categoría 7, los trastornos relacionados con trauma y estrés, aquí sí se abre totalmente. Recuerden que decíamos se separó totalmente de los trastornos de ansiedad. Antes estaba adentro, o estaba considerado como un subtrastorno de la ansiedad. Ahora no, ya tiene su categoría propia y se van a agregar condiciones como el estrés agudo, el trastorno de adaptación y reactivo a la vinculación, que también está principalmente asociado con las personas que han sido secuestradas y que en su momento pueden, digamos, como vincularse con su secuestrador y tener ansiedad, pero ahora por alejarse del secuestrador. Y en este caso también se ha agregado la posibilidad de que el trastorno por estrés postraumático, el TEP, también pueda asignarse a pequeñitos. Antes no existía esa posibilidad. En la categoría 8, trastornos disociativos quedan exactamente igual. Y en el caso de la 9, que son lo que antes llamábamos algo así como trastornos somáticos o trastornos psicosomáticos, bueno, pues ahora se llaman trastornos somáticos y trastornos relacionados, y definitivamente se ha eliminado la hipocondriasis, pero ahora va a quedar como un trastorno de ansiedad por la enfermedad. Recordemos que la hipocondriasis tiene que ver con el paciente que se preocupa por estar enfermo o por capturar algún tipo de enfermedad. En este caso se le va a llamar como tal trastorno de ansiedad, pero por ejemplo, trastorno de ansiedad por enfermedad cardíaca. Es decir, el paciente está constantemente preocupado de enfermarse el corazón. Entonces ya no solamente se le va a decir hipocondriasis, sino que va a quedar más específico. El paciente tal, digamos, tendrá un trastorno de ansiedad por enfermedad cardíaca. Así se llamará ahora. Aunque su conducta sea hipocondríaca, su trastorno va a tener más definición para que el médico o el psiquiatra pueda atenderlo en esencia mejor. Y respecto a las categorías siguientes, como la categoría 10, por ejemplo, ha quedado en el caso de la conducta alimentaria, aparte de la bulimia, la anorexia, ya ha quedado totalmente aparte el trastorno por atracón, por ejemplo. Y en el caso de los trastornos de la eliminación, ahí no ha habido ningún cambio, pero en la categoría 12, los trastornos del sueño y la vigilia, ya se ha eliminado el jet lag. El jet lag, recordemos que es un trastorno del sueño que aparecía en las personas que viajaban en avión constantemente y no podían habituarse rápidamente al nuevo horario en la región, digamos, a la que viajaban. Así que se le llamaba jet lag, o algo así como el retraso del jet o el viaje por avión. Ahora sí, no está incluido en los trastornos del sueño y la vigilia. En el caso de las disfunciones sexuales, que ya comentamos también en clase, no va a haber cambio. Y en este caso sí tenemos una categoría totalmente nueva, que es la disforia de género, como una nueva condición psicopatológica totalmente específica y relacionada pues con las alteraciones para las mujeres, ¿no? Y en la categoría 15, que se denomina ahora trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, vamos a tener un trastorno nuevo que nunca antes había aparecido en los DSM anteriores y se llama trastorno explosivo intermitente. En este caso es algo así como lo que conocemos como la rabieta o digamos el berrinche, pero ahora se considera como tal un trastorno. En este caso la edad mínima para poder declararlo serán 6 años, pero definitivo también puede extenderse hacia la adultez. Digamos que en ese sentido los síntomas que presentaría la persona es algo así como comportamiento violento o agresivo de forma temporal, por ejemplo aventar objetos, golpear la pared, pero de manera digamos como inicia de manera intempestiva y se termina de la misma manera. Es decir, es un problema de control del impulso y de la conducta agresiva
de la persona. Y finalmente, las últimas categorías, como los trastornos relacionados con sustancias y adictivos, se incluye el juego patológico. En los trastornos neurocognitivos ya no se van a llamar demencias, ahora tendremos que decirle trastornos neurocognitivos. Y en el trastorno de la personalidad, la categoría 18, se siguen utilizando las mismas categorías que ya existían antes en los trastornos de la personalidad. Y en las parafilias, digamos que ya hay un poco más de definición entre las conductas parafílicas y los trastornos, con la meta de poder hacer más fácil para los clínicos poder diagnosticar estas condiciones. Hasta aquí realmente llega esta parte de las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5.